Hola, muy buenas. Hoy me gustaría compartir con vosotros unas tortillas de trigo rellenas de queso y de verdura. Son buenos para almuerzo, merienda, se pueden guardar en la nevera e incluso si es una buena cantidad se pueden guardar en el congelador. Para eso necesito una cebolla y un poco de calabacín rallado, una media zanahoria rallada, un poco de pimiento verde cortado en trocitos, y aquí tengo una sartén con aceite de oliva. Le voy a añadir la cebolla y un poco de sal, y cuando se suelte la cebolla voy a añadirle el resto de la verdura con un poco de pimentón, perejil, pimienta negra, un poco de pasta de picante opcional, y una pastilla de sabor de ternera opcional también. Y luego, ya cuando esté preparada, voy a dejar que se enfríe. Mientras tanto voy a preparar la masa. Aquí tengo 400 gramos de harina de trigo, una cucharada muy pequeña de levadura instantánea, un poco de sal, un chorro de aceite de oliva, y voy a mezclar con agua hasta obtener una textura moldeable y que no se pegue en los dedos, un poco sólida. Luego hay que amasarla bien, y si no, podéis también amasarla en una amasadora eléctrica. En plan que no queden grumos y que sea muy uniforme. Luego voy a dejar que repose unos 5 minutos, pero que no se fermente, si no luego va a ser difícil manejarla. Luego, pasando 5 minutos, voy a formar unas bolitas pequeñas, así como estáis viendo en la imagen, pero sin la ayuda de aceite, porque va a ser difícil formar bolitas uniformes. Luego las voy a poner en un plato y les voy a echar un poco de aceite por encima de cada una, porque si no van a formar una capa dura y nos va a impedir estirarlas. Aquí tengo preparado aceite de oliva virgen extra, pero podéis echar, si no os gusta el aceite, a mantequilla, pero para mí más sano aceite de oliva. Y aquí en este bol voy a echar una cucharada de harina de trigo y la voy a mezclar con 3 cucharadas de semola muy fina, y luego una media cucharada de levadura baking powder, levadura química. Las voy a mezclar bien. Y luego aquí tengo la mezcla de verdura que ya está fría, y tengo una mezcla de queso mozzarella y queso Edam. Podéis echar todos los quesos que queráis. Voy a untar la tabla con un poco de aceite y voy a trabajar de 2 en 2. Aquí la masa ya está reposada y voy a estirarla bien hasta que sea transparente. Luego voy a poner un poquito de mezcla de verdura y un poco de queso. Mientras la doblo, voy untando con un poco de aceite y polvoreando con la mezcla de harina y levadura química. Y luego la voy a dejar aparte y voy a preparar la otra. Y luego voy a poner
la primera que he preparado dentro de la última. O sea que van de 2 en 2. Y voy a hacer el mismo proceso, untando con aceite y polvoreando con la mezcla de harina y levadura química. Y luego, cuando termino todo, voy a la primera que he preparado y la voy a estirar y la voy a poner en la sartén que tenía ya caliente. Le voy a dar unas cuantas vueltas a lo largo de la cocción y ya si noto que se está hinchando, eso significa que las tortillas están bien hechas. Buen provecho y hasta el próximo video.